Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con Telesur y en particular con su mesa redonda internacional desde La Habana, Cuba. Hoy estaremos hablando, poniendo sobre la mesa el tema de Puerto Rico y la batalla latinoamericana por la descolonización. Tenía que ser desde La Habana, Cuba, porque Cuba ha sido durante largos años, durante más de 30 años, el país que ha encabezado la batalla por la descolonización, por la soberanía de Puerto Rico. Van a estar con nosotros hoy en el panel hablando sobre el tema el embajador Carlos Fernández de Cosío, subdirector de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, y Edwin González, representante de la misión de Puerto Rico en Cuba, yo suelo decir también el embajador de Puerto Rico en La Habana, donde ya se reconoce la representación de este país de manera independiente. Les propongo ver un material introductorio y enseguida poner este tema sobre la mesa. Puerto Rico, la batalla latinoamericana por la descolonización. Acompáñenos, solo por Telesur. Puerto Rico, la isla del encanto, es una nación ubicada al norte del Mar Caribe del continente americano. Aunque posee una historia aborigen muy rica y próspera, su tragedia viene signada con la conquista y colonización española, los saqueos de holandeses y franceses sobre su territorio y la posterior colonización de Estados Unidos, que se mantiene hasta nuestros días. Estados Unidos, autonombrado Policía Mundial, siempre buscando defender a los civiles de las llamadas tiranías antidemocráticas, viene a ser, sin embargo, la última gran potencia colonial de este continente. La resolución 1514 de la ONU condena al colonialismo y lo define como crimen contra la humanidad, exigiendo la descolonización, la transferencia del poder político administrativo a la nación colonizada, el retiro de las tropas militares y la libertad de los presos políticos. El Comité de Descolonización de Puerto Rico en la ONU ha votado cada año a favor de esta lucha, pero Estados Unidos hace caso omiso a estas demandas y leyes internacionales. En los próximos meses se celebrará de nuevo un plebiscito para que los puertorriqueños tengan la oportunidad de decidir sobre su soberanía. La gran interrogante es si Estados Unidos reconocerá la legítima voluntad del pueblo de Puerto Rico o si empleará complicados argumentos jurídicos para mantener su hegemonía. Y ya estamos en la mesa con Puerto Rico y la batalla latinoamericana por la descolonización. Fue el pasado 18 de junio, Edwin, que se presentó esta resolución en Naciones Unidas. Así mismo. Es la 31, decían ustedes en una conferencia de prensa. Y yo pregunto, si ya van 31 veces que se lleva este tema, que hay un comité de descolonización, ¿cuál es el acontecimiento de esta vez que ustedes resaltan de manera particular? Bueno, la resolución, como tú señalas muy bien, es la 31 que se aprueba en el Comité de Descolonización, que la primera fue en 1972. ¿Siempre ha sido Cuba quien ha llevado esta resolución? Sí, obviamente el apoyo directamente y aproveché de reiterar el agradecimiento que Cuba ha tenido en ese papel de vanguardia, ¿no? En el caso, respondiendo a los lazos históricos, ¿no? Yo creo que hay que actualizarlo al día de hoy, en este pleno siglo XXI. La resolución es muy importante para nosotros. Primero, comenzó haciendo un simple párrafo, ¿no? El párrafo es muy importante, donde reitera el derecho que tienen los pueblos a la autodeterminación e independencia, basificada en la resolución 1514-15 de las Naciones Unidas, y para nosotros es muy importante. Primero, el movimiento independentista en Puerto Rico tiene una justificación institucional que nos avala el derecho ese que tenemos, ¿no? Una batalla muy desigual. Vamos a llegar a 114 años de coloniaje, de que Estados Unidos lo invadió en 1898. El 25 de julio, este ¿no? próximo 114 años de intervención. Así mismo. Entonces, esa batalla, obviamente, que hemos dado durante todos estos años, la resolución juega un papel muy importante, porque justifica y señala y como lo mandata, ¿no? Las Naciones Unidas, el derecho que tenemos. Que no estamos batallando una cosa por antojo propio, sino una cosa que tenemos el derecho. Y obviamente esa resolución ha respondido a toda esta batalla tan larga y tan difícil, ¿no? Que hemos tenido los independentistas puertorriqueños en defender y mantener en la palestra pública, y específicamente en América Latina, de que Puerto Rico es una nación latinoamericana, una nación caribeña, ¿no? Que uno de Esta es una resolución que se adopta en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. No, del Comité de Descolonización de Naciones. Solamente al nivel del comité. En el momento dado, sí. Hay diferentes etapas que va pasando, ¿no? Y se ve en la cuarta comisión, que es una comisión obviamente de la Asamblea General, pero la importancia que se aprueba en el comité y de la forma que se aprueba, ¿no? Yo creo que consta en acto, se puede decir, ¿no? Esa importancia de que se reitera cada vez.
el derecho que tenemos a la independencia. El derecho a la independencia y a la autodeterminación es lo que valida esta resolución. Exactamente, básicamente. ¿Qué valor tiene, Cosío, una resolución como esta para respaldar, digamos, la lucha del independentismo puertorriqueño? En primer lugar, tiene la importancia de que ratifica que es un tema de la agenda de Naciones Unidas, aunque no se quiera reconocer formalmente así. Aunque no sea de la Asamblea. No autónomos internacionalmente, entre lo que no está Puerto Rico. Y conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las potencias que tienen estos territorios bajo tutela, las potencias administradoras o coloniales, tienen la obligación de informar regularmente a las Naciones Unidas sobre su gestión, sobre la administración, sobre la situación de estos territorios. En 1953, Estados Unidos logró que Puerto Rico quedara excluida de esa lista. ¿Era un territorio autónomo en esa época? Era un territorio autónomo reconocido y logró que quedara excluido. Hay que reconocer cuál era el año 1953. Plena Guerra Fría, la mayor parte de lo que hoy se reconoce como tercer mundo eran justamente territorios coloniales, no tenían ni asiento, ni voz, ni voto en Naciones Unidas. En América Latina prevalecían los gobiernos. El de Cuba era el régimen de Batista, para poner un ejemplo. Entonces, en ese contexto logra Estados Unidos hacer eso. Después no ha sido posible nuevamente incluirlo como tema de la Asamblea General por la capacidad de presión que tiene Estados Unidos en el mundo de hoy. No todos los gobiernos están siempre dispuestos a enfrentar a Estados Unidos. Por eso el hecho de que en este comité especial, creado en virtud de la resolución 1514, como apuntaba Edwin, este comité ratifica por 31ª ocasión esta resolución y ratifica un planteamiento sumamente importante, que es el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre autodeterminación e independencia. Reitera que el pueblo de Puerto Rico constituye una nación latinoamericana y caribeña con su propia e inconfundible identidad nacional y llama al gobierno de los Estados Unidos a asumir su responsabilidad de propiciar un proceso que permita al pueblo puertorriqueño ejercer plenamente su derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia. Esto se adoptó sin votación. O sea, todos los Estados miembros. Quiere decir que ninguno de los Estados miembros del Comité de Descolonización, el Comité Especial de Descolonización, llamado también Comité de los 24, se opuso a la adopción de esta resolución. ¿Quiénes integran un comité como este, por ejemplo? ¿Qué país? Un grupo de estados que ellos mismos, lo preside Cuba tradicionalmente, pero por ejemplo hay un grupo de países latinoamericanos, países de África, países de Asia. Y no necesariamente países que tengan declarada posición a favor de la descolonización, ¿o sí? Países que tienen una posición y tienen un compromiso en contra de la descolonización y tienen posiciones tradicionales dentro de Naciones Unidas en contra del colonialismo, que es una de las banderas con las cuales se creó las Naciones Unidas. ¿Qué fuerza legal o real podrían tener los comités como este Comité de Descolonización? Tiene la fuerza legal que tienen las resoluciones de Naciones Unidas, incluida la Asamblea General, que es más bien declarativa. O sea, no tiene una capacidad, no es como las resoluciones que se adoptan bajo el capítulo 7 del Consejo de Seguridad, que tienen fuerza de poderse imponer y tienen sentido obligatorio. Pero tiene una fuerza política y tiene una fuerza moral. Hay un reconocimiento al derecho inalienable de Puerto Rico a la independencia. Claro. En este tiempo se ha estado discutiendo, yo creo que después hablemos del famoso plebiscito, que es uno de los grandes temas que se discute, porque Estados Unidos siempre ha dicho que le da el derecho a partir del plebiscito que debe realizarse en Puerto Rico. Pero hay factores importantes que ustedes aludían en la conferencia de prensa que dieron aquí en La Habana hace unos días, que tienen que ver con los factores culturales y con las presiones norteamericanas. A ver, la obligatoriedad del inglés y una serie de factores que sin embargo no han sido asimilados en la sociedad puertorriqueña. ¿Cuáles serían los factores, los elementos del alma puertorriqueña que harían inviable una dependencia eterna de ser dependencia norteamericana? Bueno, yo creo que la misma resolución tiene una frase, un párrafo, ¿no? Que siempre reitera, ¿no? El hecho de que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña. Yo creo que eso es muy importante que sea asumida de ese punto de vista, porque eso es lo que somos, ¿no? Obviamente Puerto Rico es una nación con un sistema impuesto colonial, eso lo tenemos que estar claro. No es una simple colonia de Estados Unidos, sino es que estamos bajo dominio colonial, que eso implica, o sea, la moneda, la aduana, inmigración,
el dominio económico, político, militar. Obviamente que durante la resistencia nuestra, durante más de un siglo, hemos logrado sobrevivir a eso, a lo que somos realmente, ¿no? Y esa es la gran ventaja. Decía yo un poco que la resolución recoge el reflejo de la batalla que hemos estado dando por eso. Yo creo que entonces una resolución... Este mismo párrafo que leía Cosío, que habla de la identidad, de la cultura, de la pertenencia a América Latina. Exacto, y también señala la resolución de que cada vez más en América Latina y el Caribe hay personalidades, instituciones que reconocen a Puerto Rico como nación, ¿no? En todo el ambiente de integración que ha estado surgiendo en nuestro continente. Y reitera y toca los puntos principales que obviamente son plenamente identificados con la causa de lucha de independencia. Toca el tema, siempre ha estado presente el caso de los presos políticos, obviamente hablando de presos políticos, están presos simplemente por luchar por la independencia de Puerto Rico, se reconoce, y ahora tenemos recientemente que hay que destacar el caso de Oscar López Rivera, que lleva 31 años en la cárcel de Estados Unidos. Los mismos que llevan las resoluciones, ¿no? Exactamente, carcelario. Entonces, así toca el tema de la cultura, toca el tema de que de que vamos a tomar antes del plebiscito, de que todas las gestiones que comiencen sobre buscar una solución al Estado debe comenzar desde el pueblo de Puerto Rico, no desde el Congreso de Estados Unidos. Eso es una cosa muy importante que vamos reiterando desde el punto de vista de que somos una nación intervenida en ese sentido. Claro. Vamos a cortes y volvemos. Este es el tema que ponemos hoy sobre la mesa a propósito de los 114 años que ahora en julio cumple la intervención norteamericana en Puerto Rico y también la reciente adopción de una resolución del Comité de Descolonización de Naciones Unidas sobre Puerto Rico. Es el tema que ponemos, reitero, hoy sobre la mesa: Puerto Rico, la batalla latinoamericana por la descolonización. Siga con nosotros, solo por Telesur. La universidad es una meta elegible, inalcanzable. ¿Cómo logran nuestros jóvenes en Latinoamérica obtener un camino a la educación superior? Pues digamos que sea un sistema educativo profundamente cerrado, porque el que pueda acceder al pregrado sin endeudarse, pues seguramente se va a tener que endeudar en el posgrado. Conozca a través de 5 trabajos periodísticos los aciertos y desaciertos de las políticas de Estado implementadas en nuestro continente, para brindar a millones de jóvenes latinoamericanos la oportunidad de ingresar a la universidad. Todos los sectores del país hoy en día pueden recibir la educación universitaria de manera gratuita y de calidad. Destino la U en Telesur Noticias. Esta semana. El Telesur. Traemos avances científicos y tecnológicos al alcance de todos. Un nuevo segmento informativo pensado para ti. Ciencia y tecnología. Entérate de los grandes logros que benefician a la humanidad y de cómo su desarrollo puede brindarte una mejor calidad de vida. Ciencia y tecnología. Todos los miércoles. Telesur, la señal informativa de América Latina. Seguimos hablando de la condición colonial de Puerto Rico y la batalla por la descolonización, que es un proceso latinoamericano. Me interesa muchísimo esto, Carlos, porque se trata de una batalla que no es solo de Cuba, aunque Cuba ha encabezado durante 31 años. De hecho, América Latina no era la misma hace 31 años. Sí, Pero ha sido cada vez más acompañada por el resto de América Latina, y de hecho a partir del ALBA y de otros procesos hay un afán mucho más latinoamericano, ¿no? Sí, Cuba ha encabezado la batalla, diríamos, en Naciones Unidas. Es una batalla más amplia, incluso el movimiento de países no alineados tiene pronunciamiento, que es un movimiento amplio, representativo de la comunidad internacional, que respalda la independencia y el derecho del pueblo de Puerto Rico a la independencia. Ahora, lo cierto es que el tema de Puerto Rico es un tema pendiente de América Latina y del Caribe. Nosotros, por muy entusiastas que estemos en los momentos actuales de los avances que ha habido en la región a favor de la independencia y la integración, tenemos que reconocer que América Latina y el Caribe no es plenamente independiente mientras persista el tema de Puerto Rico, un pueblo al que se le priva del derecho a la autodeterminación.
En la cumbre del ALBA, el pasado 3 de febrero, se hizo un pronunciamiento especial sobre ese tema. Se dijo expresamente que Puerto Rico su autodeterminación y plena independencia. Y destacaron que la causa de la independencia de Puerto Rico es un asunto que concierne a la región de América Latina y el Caribe y a sus foros de concertación y cooperación política, en especial a la recién creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y eso, en particular los países del ALBA, pero no solo los países del ALBA, están comprometidos con, en el marco de CELAC, ver el tema de Puerto Rico como tema pendiente. Bueno, se dice incluso que entre los países que estuvieron en el respaldo de esta resolución está Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, los países latinoamericanos, y de algún momento se habló incluso de que Puerto Rico pudiera ser parte del beneficio, es decir, el pueblo de Puerto Rico, el beneficio de algunos de los elementos solidarios del ALBA. No sé hasta qué punto es viable. Por supuesto. A ver, es difícil, habría que ver, se tropezaría ahí con la imposición tutelar de los Estados Unidos, pero derecho deberían tener. Claro. El 6 de noviembre próximo Estados Unidos plantea el referéndum. Algunos han creído que el referéndum podría ser una respuesta positiva por cuanto le daría la posibilidad al pueblo de Puerto Rico de decidir el estatus de su nación. Es la misma estrategia que tiene, por ejemplo, Gran Bretaña con Malvinas. ¿Por qué los independentistas boricuas están denunciando el referéndum como una maniobra norteamericana? Precisamente por eso, yo creo que primero no es el primer plebiscito que se realiza, ¿no? Hay que ubicarnos que estamos entre de un dominio colonial. Estados Unidos siempre ha planteado que es un asunto interno, por eso la importancia de la resolución también, que Puerto Rico es un asunto interno que no le compete a más nadie que a ellos. Y yo creo que la resolución un poco rompe con eso. Y sobre el plebiscito, mira, Rafael Cáceres Miranda siempre usaba un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y muy de cerca de él. Él decía que es como un preso en la cárcel, pedir si media hora de sol o una hora de sol, ¿no? Pero el problema real es que es estar dentro de la cárcel, ¿no? Inclusive para ver si se la dan o no. Yo creo que eso pasa con el caso de Puerto Rico en términos del estatus. Yo creo que se puede realizar un plebiscito y el 6 de noviembre puede ganar la independencia, pero eso no, el que decide finalmente si se aprueba o no el resultado es el Congreso de Estados Unidos. Es donde radica la soberanía de Puerto Rico, ¿no? Bajo el estatus colonial. Es decir, que aun cuando el pueblo puertorriqueño decidiera el 6 de noviembre que quiere ser independiente, le toca avalar esa decisión al Congreso norteamericano. Al Congreso de Estados Unidos, así es, obviamente la condición colonial que nos impone. Y ante eso, obviamente, nosotros lo que no quedamos caer en la trampa. En Puerto Rico hay una democracia disfrazada, ¿no? En todo este proceso a partir del 51, la Constitución de Lela, la votación de la elección, elegir su propio gobernador. Pero pasa eso mismo, pasa que nos quedamos encerrados en la misma condición colonial y no podemos avanzar. Inclusive, bajo las elecciones naturales y constitucionales de Lela, hay un candidato al gobernador del Partido Independentista puertorriqueño, que puede ser electo gobernador también, pasaría lo mismo. O sea, no puede cambiar el estatus, no podría enmendar la Constitución, no podría hacer más allá que administrar la colonia, que es lo que está diseñado en las elecciones. Y con el plebiscito pasa eso mismo. Entonces, siempre hemos dado la llamada de alerta, porque primeramente no es el primer plebiscito que se realiza, ¿no? Eso lo llamamos plebiscito criollo, diseñado y gestado por los administradores coloniales, en busca de que hay una preocupación real sobre buscar la solución del estatus, y cosa que no tenemos positivo en términos de que en Puerto Rico ninguna parte ideológica, ya sea la gente anexionista, la gente que defiende el Estado Libre Asociado, y nosotros los independentistas, nadie está de acuerdo con lo que existe hoy en Puerto Rico. Si obviamente están planteando plebiscitar lo que está pasando, obviamente es que no está funcionando, ¿no? El ELA quieren mejorarlo, obviamente la necesidad quiere ser parte de Estados Unidos. Estado Libre Asociado. Y nosotros obviamente hemos batallado por la independencia. Yo creo que la esencia de la denuncia del plebiscito es eso, que por más que se realice, por más que se organice, no va a tener solución final ninguna en términos del problema real del estatus puertorriqueño. Y siempre hemos planteado nosotros que la solución para eso, porque hay que buscarle solución, y nosotros somos los principales impulsores de eso, es a través de la Asamblea Constitucional de Estatus, una asamblea compuesta de puertorriqueños, de toda la ideología política, y sean ellos que conduzcan el proceso a buscar la solución estatutaria, ¿no? Inclusive la resolución también recoge que es la vía más sería como más que certera, Puerto Rico tenga su propio Congreso, que hoy lo tiene, pero es dependiente de las autoridades norteamericanas. Exacto, la Constitución del Estado Libre Asociado que rige hoy en Puerto Rico está sometida a la Constitución de Estados Unidos, o sea, no puede ser nada en contradicción a la Constitución de Estados Unidos.
Unidos. Descifremos un misterio. Siendo una dependencia colonial de los Estados Unidos, Puerto Rico en Londres, en los próximos Juegos Olímpicos, estará desfilando con su bandera y su propia delegación. ¿Cómo es que han logrado ese pedazo de representación, ese pedazo de soberanía que, por lo que uno ve, se restringe hasta ahí? Sí, yo creo que ese es el gran valor que ha tenido la lucha por la independencia, ¿no? Yo creo que dentro del mismo marco colonial, y tanto los cubanos y América Latina conocen muy bien de quién es la potencia colonial, de quién somos colonia, ¿no? No estamos hablando de nada fácil. Esa resistencia del pueblo puertorriqueño ha logrado y ha avanzado en muchas cosas. En la identidad cultural misma, ¿no? Obviamente, tú dices un puertorriqueño, la gente sabe que es un latino, un caribeño. El ejemplo que tú ponías del deporte, yo creo que es un pedazo que hemos logrado arrancar de ese imperio, ¿no? En términos de identidad propia, en muchas otras cosas más, la misma dominio cultural del país, la integración. Qué espectacular cuando en los Panamericanos se han enfrentado el equipo de básquetbol norteamericano, el Dream Team y la... Exactamente, y es una batalla, inclusive el que piensa que como anexionista, el primero es puertorriqueño ante esa situación. Sería bueno, hemos conversado sobre hacer un plebiscito sobre si quiere ser puertorriqueño o americano. Eso nunca lo van a hacer. Porque esa es la pregunta que no se hace. Lo que se hace es el estatus. Exactamente. Si quiere, obviamente también que tiene sus componentes económicos, su zanahoria, como se dice, el garrote y la zanahoria. Exactamente. A mí me recuerda, alguien que hemos estado sometidos 114 años de dominio colonial. O sea, la mentalidad, la educación, estaba todo diseñado para pensar y defender y mantener el estatus colonial. Pero yo creo que hemos avanzado dentro de esta gran batalla. Obviamente nosotros estamos más cerca de América Latina y el Caribe que de Estados Unidos, ¿no? Inclusive nuestra población la mitad está residiendo en Estados Unidos, una emigración económica durante años y obligada. Y esos puertorriqueños que viven allá mantienen la cultura, el idioma, las tradiciones, siempre con el anhelo de regresar a la isla, ¿no? Y eso es una gran batalla que tenemos asegurado. Yo creo que es de los triunfos más grandes que tiene el pueblo puertorriqueño, somos una nación caribeña. Haber sostenido la identidad. De todas maneras, como vuelven los temas de la descolonización, estamos en el pleno siglo XXI, ¿cómo es que Naciones Unidas todavía no acaba de resolver los dramas del coloniaje y parece que se reactivan en esta época, Cosío? Sobre las limitaciones de Naciones Unidas se ha hablado aquí varias ocasiones ya, y sobre la manera en que refleja a un mundo injusto, un mundo inequitativo, en el que las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, logra frenar lo que parecería ser, si no la voluntad, al menos el parecer de la mayoría de la comunidad internacional. De todas maneras, por eso es que esta batalla no se puede echar para atrás. Y tú preguntabas el valor de hacer esto si no tiene una fuerza legal en el marco del Comité a favor de la descolonización o contra el colonialismo. El valor que tiene es moral y el valor que tiene es político. Si la comunidad internacional tiene este pensamiento, si tiene este criterio, debe seguirlo refrendando. Porque es un respaldo a la lucha fundamental que es la que se lleva a cabo dentro de Puerto Rico. No es en Naciones Unidas donde vamos a resolver este tema. Son los puertorriqueños los que van a tener que resolver este tema. Y porque en definitiva no es solo Puerto Rico, yo decía hoy también está el tema Malvinas y hay otros temas que tendrán que ir saliendo con el tiempo. Algún día cuando Naciones Unidas pueda ser el reflejo de verdad de un mundo multipolar. ¿Algo más que señalar sobre la trascendencia de esto que acaba de aprobarse el 18 de junio? ¿Podemos llamarlo con certeza batalla latinoamericana? Una batalla latinoamericana que Cuba se honra en ser parte de ella. Es parte de nuestro compromiso histórico. Nuestra independencia surge, nuestra lucha por la independencia atada a la lucha por la independencia de Puerto Rico. O sea, es un compromiso que tenemos como nación. ¿Y será que un día veremos en la Asamblea General debatirse este tema y eso es nuestra aspiración y es parte de las obligaciones que sentimos como delegación cubana en Naciones Unidas. Y que abrumadoramente se vote por el derecho a la autodeterminación de Puerto Rico. Gracias Edwin, gracias Carlos por habernos acompañado esta noche en el tema Puerto Rico, la batalla latinoamericana por la descolonización, esa tarea pendiente que tiene Naciones Unidas y que tenemos también los pueblos latinoamericanos. Mientras Puerto Rico no sea independiente y soberano, no estará concluida la batalla por la independencia total de América Latina. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención a la Mesa Redonda Internacional cada martes y jueves en la noche. Muy buenas noches y hasta un nuevo encuentro.